Buenos días, chicos. Voy a desarrollar ahora entonces rápidamente el tema que les he propuesto en este día, las notas de la iglesia. Ya habrán visto la introducción, hice una analogía entre las notas musicales y las notas de la iglesia, porque las notas son una característica que es fundamental y que en cierto modo define a la iglesia, así como no puede haber música, sinfonía, sin las notas musicales, no puede haber la iglesia verdadera fundada por Jesucristo sin la esencialidad de estas características. ¿Sí? Habíamos visto hasta la semana pasada cómo la expansión de la iglesia había tenido como un punto culminante en la muerte, el martirio de Pedro y Pablo en Roma, en la persecución del emperador Nerón, allí por el año 70. Por eso es que antes de entrar en el tema les muestro estas gráficas que después las pueden ver tranquilamente en el PDF que les voy a dejar a continuación del video, en donde podemos ver una especie de línea de tiempo. Aquí vemos en el emperador Tiberio, alrededor del año 37 termina el emperador Tiberio, que es cuando ocurre la pasión, muerte y resurrección de Jesús. A continuación vemos a Pablo comenzando luego del martirio de Esteban, alrededor del año 33. Pablo, que comienza después de su conversión, se transforma en el gran misionero de la iglesia y es el que lleva a cabo una fuerte expansión del cristianismo que se va desplegando por los años hasta el año 70 más o menos, en que en el cuarto viaje de Pablo, cuando va en cadenas a Roma para ser enjuiciado, es muerto junto con Pedro también en la persecución de Nerón, como dijimos hace un rato. Todas estas anotaciones que van viendo en la línea del tiempo son más o menos cómo fueron apareciendo las cartas, los distintos escritos del Nuevo Testamento, ya sean las cartas de San Pablo, como las cartas de los otros apóstoles, acá vemos Pedro, como los evangelios, ¿no? Evangelio de Marcos fue el primero en surgir antes del año 70 y luego aparecerían el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Lucas, un poco tomando como base al Evangelio de Marcos. Lucas también escribe, como vemos acá, los Hechos de los Apóstoles. Todo esto estamos llegando al año 80 del primer siglo. Y luego aparecerán después de Lucas el Evangelio, finalmente el Evangelio de Juan y las tres cartas de Juan y la segunda carta de Pedro. Ustedes me dicen, pero ¿cómo si Pedro ya había muerto? Bueno, los estudiosos ahí se debaten entre sí las cartas, si la segunda carta de Pedro, por ejemplo, es o no es auténtica del apóstol Pedro, o en realidad fue escrita por alguno de sus discípulos. Lo cierto es que finalizado el primer siglo, en el año 100, ya tenemos toda la obra del Nuevo Testamento completa. Como ven acá arriba, los emperadores van pasando y aquí estamos más o menos a la altura del emperador Trajano en Roma. Ahora sí arrancamos entonces a hablar sobre la iglesia. Esta foto con una plaza San Pedro allí en el Vaticano llena y que vaya a saber cuándo la iremos a volver a ver así después de esta crisis, ¿no? Bien, lo cierto es que la iglesia fundada por Jesucristo tiene como objeto, o sea, decimos, ¿por qué Dios ha querido fundar la iglesia? ¿Por qué Jesucristo la ha fundado? Porque la salvación que Jesús nos ha obtenido a partir de su muerte en la cruz, su pasión, su resurrección, esa salvación obtenida, ese perdón de los pecados, quiere que llegue a todos los hombres. Dios quiere que todos los hombres se salven y que todos lleguen al conocimiento de la verdad, nos dirá el apóstol San Pablo en su primera carta a Timoteo capítulo 2 versículo 4. ¿No? Y en el Evangelio de Mateo se cuenta cuando Cristo le dice a Pedro estas palabras que podríamos decir fundacionales de la iglesia y donde demuestra claramente la intención de Jesucristo de fundar la iglesia a partir de ese pequeño grupo de apóstoles, pero le dice a Pedro específicamente: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Y le dice luego: yo te daré las llaves del reino de los cielos, todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Evidentemente le da a Pedro y a sus sucesores, que son los que llamamos papas, y por eso podemos decir que hoy día en la sede, en la silla de Pedro está sentado Francisco, el Papa Francisco, le da una gran autoridad
le da nada más ni nada menos que las llaves del reino de los cielos. Esto significa que en la iglesia Jesucristo ha depositado todos los medios de salvación que Él mismo ha dejado. O sea, la obra de Cristo sigue hoy día presente a través de la obra de la iglesia. Una obra que es encargada a sus discípulos ya en Galilea, ya Jesús resucitado se les aparece en Galilea. Es lo que estamos celebrando en estos días del tiempo pascual. Y les dice Cristo a sus apóstoles: vayan y hagan de todos los pueblos que sean mis discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado, y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Es decir, acá hay un envío, vayan, hay una misión, bauticen y enseñen a cumplir lo que yo les he mandado, y hay una promesa: yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo, promesa que se cumple en la presencia constante del Señor a través de su palabra y a través de la Eucaristía, ¿sí? Por lo tanto, repetimos, la obra de Cristo entonces, guiada por el Espíritu Santo, se mantiene a través de todos los siglos gracias a los apóstoles y a sus sucesores, que son los obispos, y después, junto con los obispos, los presbíteros o sacerdotes que ayudan en esa misión, ¿sí? Y la misión de la iglesia, llevar el sacramento a todos los hombres. Y por eso decimos que la iglesia es en sí misma un sacramento universal de salvación. Es decir, algo dejado por Cristo para que llegue la salvación a todos los hombres, difundiéndose a través de todos los siglos por los sucesores de los apóstoles de Jesús. Muy bien, las notas de la iglesia no son 7, son 4. La iglesia es una, la iglesia es santa, la iglesia es católica y la iglesia es apostólica, como lo vieron recién en el videíto ese cortito de 3MC que les presentaba. ¿Por qué es una? ¿Por qué está fundamentado, digamos, esta unidad de la iglesia, este misterio de la unidad de la iglesia, que siendo muchos y estemos desperdigados por todo el mundo, sin embargo seamos uno? Y la iglesia es una por su origen. El fundamento de esa unidad está en la Trinidad. Dios, siendo uno, es una comunidad de 3 personas, es una familia de 3 personas divinas, ¿sí? Y sin embargo es uno. Ahí está el fundamento primero de la unidad de la iglesia. También es uno por su fundador, porque Jesucristo en su cruz ha reconciliado a toda la humanidad con Dios, ¿sí? Esta unidad que estaba rota por causa del pecado ha sido restaurada en Cristo. En Él se reconstruye esa unidad de un solo pueblo y un solo cuerpo. También es una debido a que es uno el alma que mueve a la iglesia, así como podemos hacer la analogía del alma en el cuerpo humano, que si bien tenemos nuestro cuerpo biológico y tenemos nuestra alma espiritual, somos una sola persona, no somos 2 personas pegadas en una, somos una sola persona. De esa misma manera, el Espíritu Santo es el que cohesiona en la unidad a todo ese cuerpo de la iglesia, a todo ese cuerpo de los creyentes, ¿no? Él es el que guía y gobierna a toda la iglesia. Y además hay signos visibles de esa comunión. Profesamos todos la misma fe que rezamos en el credo, una misma fe que hemos recibido de los apóstoles, por eso le decimos al credo, credo apostólico. Celebramos juntos el culto divino. Si vos lees la lectura del Evangelio de hoy, es la misma en el YouCat, ese daily que te dejé para que descargaras en tu celular. Ese evangelio del día es el mismo que se lee en todas las iglesias de todo el mundo. Eso es signo visible de la unidad. También en la celebración de todos los sacramentos, todos los celebramos de la misma manera. El sacramento del orden sagrado, del orden sacerdotal en la sucesión apostólica, es un signo visible de la unidad. Seguimos unidos a los apóstoles a través de la unidad con nuestros obispos. Dice la Constitución dogmática Lumen Gentium, que es uno de los documentos del Concilio Vaticano II, y es el que específicamente habla sobre la Iglesia, y es de donde yo estoy tomando toda esta información. Dice Lumen Gentium: esta Iglesia, constituida y ordenada en este mundo como una sociedad, subsiste en la Iglesia Católica, gobernada por el sucesor de Pedro y por todos los obispos que están en comunión con él, ¿sí? Vamos a la segunda nota de la iglesia. La iglesia es santa.
¿Sí? ¿Por qué es santa? Porque siempre decimos es santa. Y como bien decía el video, sí, es santa, pero la verdad que todos somos pecadores. Bueno, es santa porque Jesucristo, junto con el Padre y el Espíritu Santo, es el solo santo. Y Él ama a la iglesia como si fuera su esposa. Y su esposa es santa como el esposo. ¿Sí? En ese sentido, la iglesia es santa. Él se entrega por todos nosotros que formamos la iglesia para santificarnos. Él la une a su propio cuerpo como una especie de matrimonio místico y la llena con el don del Espíritu Santo para gloria de Dios. Es decir, Jesucristo santifica a la iglesia. Y por eso está bien decir que nosotros somos el pueblo santo de Dios a pesar de nuestros pecados. ¿Por qué? Podemos ser llamados santos porque hemos sido santificados, separados, guardados por Dios para Él. Y estamos llamados entonces a santificarnos, ¿sí? La iglesia, en efecto, ya en la tierra se caracteriza entonces por esa verdadera santidad, nos dice Lumen Gentium, aunque esa santidad es imperfecta porque estamos llamados cada día a santificarnos más. Todavía nos falta alcanzar ese grado de santidad al que estamos llamados, grado de santidad que vamos a recibir cuando entremos definitivamente en el cielo. Y hablando del cielo, en la Santísima Virgen, la iglesia ya es santa. O sea, fíjense cómo que la iglesia no es solamente nosotros que caminamos todavía en este mundo, sino que la iglesia también está presente en las almas que se están purificando y terminándose de limpiar, digamos, para entrar al cielo en el purgatorio, y la iglesia que ya vive y reina gloriosa en el cielo con Cristo, la Virgen, todos los apóstoles que ya son santos. Entonces también la iglesia es santa y pecadora a la vez, podríamos decir, ¿no? En la Santísima Virgen la iglesia ya ha llegado a la perfección sin mancha ni arruga. En cambio nosotros los creyentes todavía tenemos que vencer día a día nuestro pecado para crecer en santidad, y por eso miramos a María y le rezamos y le decimos salve María, llena eres de gracia, ¿sí? Porque también nosotros queremos llegar a esa santidad. Muy bien, tercera nota, la iglesia es católica. Católica significa, nos decía el video, en el sentido de que abarca todo. Claro, habla de una universalidad. Del griego, católicos significa universal. ¿Por qué es católica? Primero, porque Cristo está presente en toda la iglesia, no en una parte. Está universalmente presente en la iglesia. Porque ha sido enviada, como veíamos recién, en misión a todos los hombres. Es decir, tiene una misión universal. Además, cada una de las iglesias particulares, digamos, la iglesia argentina, la iglesia chilena, o la iglesia mendocina, o la iglesia de la parroquia Sagrada Familia, cada una de esas iglesias particulares en sí misma es católica, porque en cada una de ellas está la iglesia toda. Y como cada una de esas iglesias particulares está unida a la iglesia universal, es iglesia católica, ¿sí? También otro tema que es interesante de ver es decir, bueno, ¿y quiénes son los que pertenecen a esta iglesia católica? Bueno, pertenecen todos los hombres a los cuales está llamado por Dios para ser salvados. O sea, si bien pasamos a pertenecer a la iglesia jurídicamente por el bautismo, todos los hombres en cierta manera están llamados a pertenecer a la iglesia, ¿sí? Y bien, ¿quién se salva? Se salva aquel que permanece en unidad con la iglesia o acepta los medios de salvación de la iglesia. Por eso también se dice por ahí, fuera de la iglesia no hay salvación. ¿En qué sentido? Y en el sentido de que todos los medios de salvación que Dios ha dejado, los ha dejado en la iglesia. A la iglesia le ha dado esta potestad de tener las llaves del cielo y de la tierra. A la iglesia le ha dado la potestad de llevar la misión a todos los hombres. Entonces, todo aquel que, sin culpa propia obviamente, todo aquel que conoce estos medios de salvación, no se salvaría si rechaza conscientemente esos medios de salvación, ¿sí? Obviamente que aquel que no lo conoce, no tiene culpa propia, Dios verá por qué caminos va guiando a esas personas de otras religiones, de otros lugares a las cuales no les ha llegado el anuncio de la salvación. Dios los irá guiando para que también se encuentren con la verdad, o sea, con Él mismo.
Por eso también la gran y grave responsabilidad que tenemos nosotros los cristianos de hacer conocer la palabra de Dios y el anuncio de salvación a todos los demás. Y además de ser nosotros un poco los evangelios vivientes que den testimonio a los demás. La otra vez leía, hay mucha gente que no va a leer otro evangelio que el de tu propia vida. Es decir, si hay mucha gente que no conoce a Dios, si hay mucha gente que no se hace cristiano, si hay mucha gente que no se acerca a la iglesia, también es por culpa de nosotros los cristianos, de la división que tenemos nosotros los cristianos y no haber mantenido la unidad de la iglesia y de no haber sido fieles a este mandato que Jesús nos mandó. Y por último, la iglesia es apostólica porque está fundada evidentemente sobre los apóstoles. Y esto lo decimos en un triple sentido. Primero, porque fue edificada sobre el fundamento de los apóstoles, Pedro y el resto de los apóstoles. Segundo, porque guarda y transmite las enseñanzas de los apóstoles y esa transmisión es con la ayuda y la guía del Espíritu Santo. Y tercero, porque sigue siendo enseñada por los apóstoles. ¿A través de quién? A través de sus sucesores, los obispos, y ayudados y asistidos por los sacerdotes, por los presbíteros, en unidad con Pedro, el pastor sumo de la iglesia, que es el Papa actualmente, el Papa Francisco, ¿sí? Y por eso también, por ser apostólica, todos estamos llamados, como decíamos recién, al apostolado. Es decir, estamos enviados también al mundo a dar nosotros testimonio de esa salvación que ya hemos recibido nosotros por el bautismo y que queremos que llegue a todos los hombres. Esa actividad del cuerpo de la iglesia se llama apostolado y que tiene diferentes facetas. Puede ser mandado a dar catequesis, ser mandado a evangelizar o ser mandado a hacer caridad y ayudar a tanta gente como hoy día está haciendo la iglesia en primera línea de la trinchera contra, por ejemplo, contra la pandemia, ayudando y asistiendo a enfermos. Les dejo aquí un pequeño videito. Nuestra familia está formada por muchas razas, jóvenes y viejos, ricos y pobres, hombres y mujeres, pecadores y santos. Nuestra familia se ha extendido a través del mundo por siglos. Con la gracia de Dios comenzamos hospitales, establecimos orfanatos y ayudamos a los pobres. Somos la organización caritativa más grande del mundo. Educamos más niños que cualquier otra institución académica o religiosa. Desarrollamos el método científico y fundamos el sistema universitario. Defendemos la dignidad de la vida humana, el matrimonio y la familia. Ciudades llevan los nombres de nuestros venerados santos que navegaron un camino sagrado ante nosotros. Guiados por el Espíritu Santo, compilamos la Biblia. Somos transformados por la Sagrada Escritura y la tradición que nos han guiado por 2000 años. Somos la Iglesia Católica. Con más de 1 billón en nuestra familia, compartiendo los sacramentos y la plenitud de la fe cristiana. Por siglos hemos rezado por ti y por el mundo cada vez que celebramos la Santa Misa. Jesús mismo sentó las bases de nuestra fe cuando le dijo a Pedro: tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Por más de 2000 años, los sucesores de Pedro han guiado a la Iglesia Católica con amor y verdad. Y en este mundo lleno de caos, problemas y dolor, es reconfortante saber que algunas cosas permanecen consistentes, verdaderas y fuertes. Nuestra fe católica y el amor eterno que Dios tiene por toda la creación. Si has estado alejado de la Iglesia Católica, te invitamos a que nos visites nuevamente. Visita católicosregresen.org hoy mismo. Nuestra familia es una en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Somos católicos. Bienvenido a casa. Y esa es nuestra casa. Esa es nuestra casa y nuestra casa en el cielo eternamente es el cielo. Esa es nuestra casa. Nuestra casa es vivir con Dios. Por eso el Señor nos manda. Y vieron que decía recién, tenemos que hacer y enseñar lo que yo les he mandado, decía Jesús. ¿Y qué nos ha mandado Jesús? Sean perfectos, como su Padre Celestial es perfecto. Porque escrito está, sean santos, porque yo soy santo. En el cielo no hay vivillos, no hay amigotes, no hay gente que se compra, no hay gente que paga fortunas para entrar, no. En el cielo solamente entran santos. Ay, profe, ¿cómo hago yo para entrar?
dejarme santificar por el Espíritu Santo en mi vida, orar, leer la palabra, participar de los sacramentos, arrepentirme de mis pecados, hacerme propósito de ser mejor cada día. Eso es ser santo. El santo se hace día a día. El santo se deja hacer santo por Jesús. Bueno, chicos, les dejo un cuestionario para ver que hayan estudiado conmigo estos temas y como ya saben está en el cuadernillo todo este tema desarrollado. Como les dije más arriba, vayan estudiando porque muy pronto, no sé si la semana que viene o la otra, vamos a tener una evaluación. Muchas gracias, nos vemos, cuídense.